¿Te imaginas a un pastor que insulta en lugar de orar? ¿Un predicador que habla de números mágicos, máquinas que provocan terremotos y pelos que le hablan? Pues no estás soñando ni viendo una serie de ciencia ficción, estás por entrar al mundo escandaloso de Fausto Zacapa, un personaje que ha hecho del púlpito un escenario para la polémica, el misticismo y las teorías conspirativas más bizarras que te puedas imaginar. No vas a poder regresar a tu cuerpo, solo eso te lo digo. Hola amigos de Cosicultura de Gerberín. Bienvenidos al canal donde la fe se mezcla con el escándalo y donde te contamos lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Si tú pensabas que ya lo habías visto todo en el mundo cristiano, prepárate, porque lo de hoy está de locos. Antes de empezar, no se te olvide suscribirte, prender la campanita y dejar tu comentario, porque esto no lo vas a ver en la tele ni te lo van a contar en la iglesia. Aquí se habla sin pelos en la lengua, con respeto, sí, pero también con el puro chisme sabroso que tanto nos gusta. Atreven a venir a querer hacerle algo a mis hijos, a mi esposa o a mí. Ahora sí. ¿Quién es Fausto Zacapa? ¿Un pastor? ¿Un profeta moderno? ¿O simplemente un personaje viral que mezcla la Biblia con ideas sacadas de YouTube oscuro? Hoy te traemos todo lo que se sabe, lo que se rumora, y lo que algunos aseguran haber visto con sus propios ojos. Prepárate, porque esto apenas comienza. Que hable bonito tu madre, cabrón. En los últimos meses, el nombre de Fausto Zacapa ha sonado con fuerza entre creyentes y no creyentes por igual, pero no precisamente por llevar un mensaje de amor, esperanza o redención. Este predicador hondureño, que forma parte del grupo Pregoneros de Justicia y que conduce el programa Un Misionero para Cristo, se ha convertido en una figura polémica que genera más ruido por sus gritos que por su doctrina. Algunos dicen que su forma de predicar no es solo intensa, sino hasta agresiva, y no son pocos los que opinan que se pasa de la raya. Hay quienes lo describen como un hombre que en lugar de sanar con palabras, lastima, que en vez de edificar con la Biblia, la usa como garrote. Y es que no hay que rascarle mucho para toparse con uno de sus videos en redes, donde su discurso parece más pelea de barrio que sermón. Si alguien viniera y os predicare otro evangelio que es el que nosotros... Según él, todo se justifica porque fue entrenado en las calles, como si eso fuera excusa para humillar a quien no piense como él. En sus transmisiones, se le ha visto insultar abiertamente a sus críticos, burlarse de quienes lo cuestionan y hasta mofarse de quienes se atreven a comentar algo que no le parezca. Así hablo yo, y si no les gusta, váyanse con su diablo, gritó una vez, dejando a varios con el ojo cuadrado y otros tantos apagando la transmisión con disgusto. Y entonces yo quiero decirte, ¿qué es lo que es un verdadero apóstol? Pero lo que realmente encendió la mecha fue su actitud hacia los que no comulgan con su forma de pensar. En uno de los videos más compartidos, titulado Cuidado, el pastor Fausto Zacapa ataca a quienes opinan distinto, se le ve respondiendo de manera grosera a quienes intentan debatir con él, llamándolos herejes, falsos maestros y hasta títeres del diablo. Y no fue un exabrupto momentáneo, no. Lo más fuerte es que no se trata de una reacción aislada, sino de una constante en sus transmisiones. El que no le aplaude es enemigo, y el que se atreve a cuestionarlo es enviado del infierno. Ahora yo te pregunto a ti, charlatán, ¿tú has visto a Jesús? Y dijo, ven. En varias ocasiones, se ha lanzado con todo contra otros pastores, evangelistas e incluso creyentes comunes que simplemente hicieron preguntas incómodas en los comentarios. Tú no sabes nada de Dios, mejor ve y arrepiéntete, demonio disfrazado de cristiano, gritó una vez en plena transmisión, dejando helados a varios que solo esperaban una palabra edificante. Esa escena, captada y compartida por distintos canales, fue vista como una muestra clara de su carácter explosivo y de su total rechazo a la crítica. Estoy predicando otro evangelio. Tengo 3 esposas. Algunos aseguran que su forma de actuar recuerda más a la de un influencer peleonero que a la de un siervo de Dios. No acepta diálogo, no escucha, solo grita y sentencia, comentan quienes han intentado tener una charla razonable con él. Y mientras sus seguidores lo defienden diciendo que tiene el fuego del espíritu, otros creen que lo que realmente lo mueve es el ego y la necesidad de tener siempre la razón. He ahí mi amado hijo Fausto, en servirme y obedecerme.
Incluso hay quienes sospechan que este comportamiento es una estrategia bien pensada para generar polémica y mantenerse en boca de todos. Entre más ruido haga, más vistas tiene. Ya no predica, monetiza, escribió alguien en una publicación que recopilaba sus momentos más intensos. Y lo peor del caso es que, lejos de bajarle, Fausto parece disfrutar la confrontación, como si estuviera más cómodo en el pleito que en la paz. De que no se vaya a rajar, que no se vaya a hacer el que está desentendido. En una transmisión en vivo, incluso llegó a decir: a mí no me vengan con teologías humanas, yo no discuto con ignorantes, dejando claro que el diálogo no es parte de su dinámica. Algunos creen que estas palabras podrían tener un trasfondo más personal que espiritual, como si estuviera usando su plataforma para ajustar cuentas pendientes, más que para predicar el Evangelio. Hay quienes aseguran que sus transmisiones ya no parecen sermones, sino desahogos disfrazados de enseñanza. De una multitud de mujeres bellísimas que se acercaban a mí, vestidas de linos blancos. Varios exseguidores han comentado que al principio los atrajo su energía y su estilo frontal, pero que con el tiempo notaron que más que corregir en amor, parecía que disfrutaba exhibir, humillar y desacreditar a quien pensara diferente. No aguanta la crítica, pero él sí se siente con derecho de atacar a todos, dijo un ex colaborador en un video de reacción. Rompo tus telarañas y tus hechicerías, maldigo toda higuera de impiedad. Además, se ha comentado que esta actitud ha provocado que otras congregaciones lo rechacen y que hasta le cierren las puertas en ciertos espacios cristianos. Según fuentes cercanas, hay iglesias que prefieren no invitarlo ni asociarse con él por miedo a verse envueltas en sus controversias. Y aunque él asegura que eso es persecución, otros creen que simplemente se está quedando solo por su propio carácter. Principalmente en contratar muchachas bonitas que trabajaran para mí. Lo que podría haber sido una voz distinta en medio del ruido religioso, ha terminado convirtiéndose, para muchos, en un ruido más. Pero con gritos, insultos y una postura que no permite el mínimo desacuerdo. Lo que sí es claro es que Fausto Zacapa no deja a nadie indiferente. Ya sea por su tono, su carácter o sus polémicas, se ha ganado un lugar entre los líderes religiosos más discutidos del momento, y no precisamente por andar predicando con mansedumbre. Dame de beber de tu sangre. Pero si el carácter de Fausto Zacapa ya había causado revuelo, lo que realmente encendió las alarmas entre muchos creyentes fue el contenido de sus enseñanzas. Y es que no solo se trata de su forma de hablar, sino de lo que dice cuando toma el micrófono. En una entrevista con un canal de televisión local, soltó varias ideas que dejaron a más de uno con cara de ¿y este de qué Biblia sacó eso? Fuego a esos vientres. Fuego 1000 veces más caliente. Llénalos, Padre. En esa charla, habló abiertamente sobre su creencia en la numerología, asegurando que los números no solo tienen significado, sino poder. Según él, cada cifra esconde un código secreto y las noticias están plagadas de mensajes ocultos que solo los entendidos pueden interpretar. Dijo, sin titubeos, que los números tienen energía propia y que pueden influir directamente en la realidad. Lo más impactante fue cuando afirmó que vivimos en una especie de holograma, y que este mundo podría modificarse simplemente con el poder de la mente. 18 lo descompones, es 1, 8. Conciencia, 9. El año 2025 suma. Muchos de los que escucharon aquella entrevista no sabían si estaban viendo a un pastor, a un gurú esotérico o a un fanático de teorías conspirativas. Las críticas no se hicieron esperar, y hasta algunos pastores de otras congregaciones salieron a decir que lo de Zacapa ya no era cristianismo, sino una mezcla rara de nueva era con ciencia ficción. Esto ya no es predicación, esto es Matrix con versículos sacados de contexto, escribió alguien en los comentarios. Son ingenuos, no entienden. Yo me callo, mejor no les digo nada cuando me salen con eso. Pero el pastor Fausto no se detuvo ahí. En otras transmisiones ha declarado que el ser humano es un ser divino, con el poder de cambiar su entorno solo usando el pensamiento. Según él, emociones como la gratitud, la imaginación y la concentración son herramientas que, si se usan bien, pueden alterar la realidad. Para algunos, eso sonaba como una versión evangélica del El Secreto, para otros, simplemente era una herejía descarada. Con el conocimiento cuántico, sí o sí, se activa tu conciencia divina.
Incluso en una predicación reciente, se le escuchó decir que Dios nos dio la mente para dominar la materia, porque la materia es ilusión, frase que fue muy compartida y bastante criticada en grupos cristianos de WhatsApp. Algunos aseguraban que esas ideas podían llevar a una peligrosa confusión espiritual, sobre todo entre jóvenes que apenas empiezan a conocer la fe. Tú que lo haces conmigo, que aportas, que apoyas. Y aunque hay quienes aseguran que sus palabras fueron sacadas de contexto, la mayoría coincide en que su discurso se ha ido alejando cada vez más del mensaje cristiano tradicional. Eso ya no es fe, es pensamiento mágico, comentó un líder de jóvenes en un video de reacción. Otros más duros señalaron que este tipo de enseñanzas solo confunden a los nuevos creyentes y hacen que se pierda el rumbo espiritual. Hazlos nacer de nuevo, resucita dentro de sus corazones ahora. Lo que antes era una predicación encendida ahora parece más un espectáculo místico religioso, con un lenguaje rebuscado que mezcla espiritualidad con vibraciones, energía, frecuencias y otras cosas que ni en la Biblia aparecen. Pero aún así, Fausto sigue ganando seguidores y detractores. Y vienen a Jesucristo el Salvador, entonces no te metas. Pero eso no fue todo. Fausto Zacapa, como si no le bastara con las polémicas anteriores, se metió en camisa de 11 varas al declarar que los desastres naturales, sí, como terremotos, tsunamis y tormentas, no son obra de la naturaleza ni de Dios. Según él, todo está siendo provocado por tecnología humana que está bajo el control de ciertas élites globales. Dijo que hay una supuesta máquina secreta que manipula el clima, y que los poderosos del mundo la usan como herramienta de control para mantener a la humanidad en miedo constante. Charlatán, ¿tú has visto a Jesús? Y dijo, ven, ¿me vas a servir? A mí me lo dijo. La gente no tardó en reaccionar, y mientras unos lo veían como un hombre valiente que dice la verdad que nadie quiere escuchar, otros se preguntaban si de plano el pastor ya había cruzado la línea de lo espiritual hacia lo conspiranoico. Lo más fuerte fue cuando aseguró que esa tecnología está tan avanzada que puede provocar temblores con precisión quirúrgica. Los terremotos son programados, dijo en una transmisión. Y aunque algunos le creyeron, otros lo tacharon de irresponsable por sembrar miedo con afirmaciones que, según expertos, no tienen base científica ni bíblica. Ese Jean Paul, quítame lo que ese es un zurdo de mierda. Y como si no fuera suficiente, en otro video que se viralizó en Facebook, se le ve diciendo que hasta un pelo le habla. Así como lo oyen. Algunos lo tomaron como una metáfora espiritual, pero otros no supieron si reírse, asustarse o reportar el video por desinformación. Ese tipo de declaraciones no ayudaron mucho a limpiar su imagen y más bien levantaron serias dudas sobre la seriedad de su mensaje. Si yo hablo con denuedo y con apasionamiento, significa que no estoy de rodillas predicando con los frutos del Espíritu con mansedumbre. Por otro lado, Fausto ha hecho declaraciones que muchos consideran peligrosas. En una entrevista, aseguró que para el año 2025 la humanidad va a despertar y se dará cuenta de que no necesita gobiernos, ni iglesias, ni sistemas. Según él, cada persona tiene su propia autoridad legal y no debe someterse a nadie más. Estas ideas, que coquetean con el anarquismo, fueron vistas por muchos como un llamado al desorden disfrazado de espiritualidad. Dios no quiere esclavos del sistema, dijo con voz firme, mientras promovía la idea de un despertar colectivo donde el ser humano, por fin, se liberará de toda autoridad establecida. A eso yo le llamo la mentalidad de la colmena, cuando una potestad somete a todo un grupo de personas. Y yo vengo predicando sobre eso. Y lo más curioso de todo es que, en entrevistas larguísimas donde uno esperaría escuchar el Evangelio, apenas si lo menciona. En una de casi media hora, lo único que dijo sobre el arrepentimiento fue que hay que cambiar de actitud y pensar bonito. Nada sobre redención, nada sobre pecado, nada de lo que normalmente predica un líder cristiano. Todo su mensaje estaba centrado en mantener emociones elevadas, pensamientos positivos y vibrar alto, como si mezclara un culto religioso con un seminario de motivación personal. De ciertos, lo que ellos llaman, interesantemente, una esquizofrenia colectiva. Y por si todavía quedaban dudas sobre lo controversial que puede llegar a ser Fausto Zacapa, hay que mencionar sus múltiples enfrentamientos públicos con médicos, figuras públicas e incluso otros líderes religiosos.
En lugar de buscar el diálogo, como cabría esperar de un pastor, Fausto ha preferido el camino del reto vulgar, la provocación abierta y hasta las acusaciones directas. En más de una ocasión, ha llamado siervos de Satanás a médicos que lo contradicen, asegurando que muchos de ellos están poseídos o guiados por entidades malignas. Así, tal cual, como salido de una película de terror con versículos bíblicos incluidos. Predicando otro evangelio. Tengo 3 esposas, tengo 2 hijos con una, tengo un hijo con otra. Algunos dicen que todo esto no es más que un show montado para llamar la atención. Pero lo que muchos consideran preocupante es que si hay gente que lo sigue, lo admira y hasta lo defiende con uñas y dientes. Hay quienes lo ven como un profeta incomprendido, un ungido perseguido o un varón valiente que se atreve a decir lo que otros callan. Y aunque esa narrativa suena bonita para sus fieles, para otros simplemente es el reflejo de lo que pasa cuando las redes sociales le dan poder a quien grita más fuerte. Y entre tanto escándalo, surge la gran pregunta que muchos se hacen en silencio: ¿Fausto Zacapa es realmente un pastor, o solo un personaje más del internet que mezcla religión con teorías conspirativas, misticismo y un poco de rebeldía disfrazada de revelación divina? Lo que es claro es que su mensaje no pasa desapercibido. Yo tenía 30 años y me enamoré de una niña de 15, 16 años. Mi opinión. Pero eso no siempre es algo positivo. Por si fuera poco, en los últimos meses comenzaron a circular varios videos donde se le acusa de solicitar donaciones de forma poco clara. En una de esas transmisiones en vivo, se le ve pidiendo dinero con una insistencia que muchos consideraron incómoda. Dios va a bendecir a los que den, y al que no dé, lo dejo en manos del Altísimo, dijo con tono serio, como si fuera más amenaza que promesa. Y lo más raro de todo es que no explicó exactamente para qué era el dinero. Habló de una obra especial y de un propósito mayor, pero nunca dio detalles concretos. Son los que recurren a la religiosidad, a la ley, para su salvación y nunca entran en su identidad divina, de su ascensión divina. Estas acciones generaron desconfianza incluso entre algunos de sus propios seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si realmente estaban apoyando una causa espiritual, o simplemente financiando los caprichos de alguien que ha hecho de su personaje una especie de negocio alternativo. En los comentarios, se leía de todo, desde quienes lo defendían diciendo el obrero es digno de su salario, hasta otros que afirmaban que ya se parecía más a un influencer pidiendo superchats que a un verdadero hombre de fe. Ve que te engañen con suavidad. Por lo menos predico, ¿y tú? A toda esta montaña de polémica se le suma un detalle que, aunque podría parecer menor, ha sido visto por muchos como otra señal de alerta. Resulta que durante algunas de sus transmisiones en vivo, el pastor Fausto Zacapa ha sido captado cortando llamadas de manera abrupta, especialmente cuando el comentario del interlocutor no va de acuerdo con su discurso. En un video titulado Brother Fausto Zacapa, evidencias que cortan las llamadas, se recopilan varios momentos donde el predicador interrumpe a quien llama, ya sea para cuestionarlo o simplemente para pedirle una explicación más clara de lo que está diciendo. Quería hablar con Fausto Zacapa. Bueno, si quieres hablamos al rato. Sí, estamos en vivo ahorita en un programa. Según quienes han analizado esas transmisiones, el patrón es claro: si la llamada no lo halaga, la corta. Si el comentario suena a duda, la bloquea. Y si la persona quiere debatir, simplemente le cuelga. Algunos lo ven como una estrategia para mantener el control total de su narrativa, sin espacio para cuestionamientos reales. Otros, sin rodeos, lo consideran una falta total de transparencia. Así no se maneja un ministerio, eso es censura pura, comentó un usuario en YouTube. Fausto Zacapa, un hondureño predicador, es bastante grosero. Y es que estas actitudes no pasan desapercibidas, sobre todo en un entorno digital donde todo se graba, se comparte y se analiza cuadro por cuadro. A pesar de que algunos de sus seguidores más fieles justifican estas acciones diciendo que el tiempo en vivo es limitado o que hay llamadas malintencionadas, el consenso general en redes ha sido otro. Muchos creen que si Fausto realmente tuviera seguridad en lo que predica, no tendría necesidad de silenciar a quienes le llevan la contraria. Indigna es que son muy cabeza hueca. Siempre lo he dicho, pero gracias a Dios que tengo los enemigos más imbéciles que jamás ha habido.
Estas situaciones, sumadas a las declaraciones extravagantes, las teorías conspirativas, el misticismo disfrazado de doctrina y las supuestas solicitudes de dinero para causas poco claras, han contribuido a manchar la imagen del pastor Zacapa. Aunque todavía conserva un grupo fiel que lo apoya y lo defiende con pasión, su reputación en ciertos círculos religiosos y comunidades digitales ha quedado bastante golpeada. La gente se enloquece y quedan como zombies, que se devoran rostros de personas y se matan unos a otros. Hay quienes dicen que está cavando su propia tumba ministerial, mientras otros aseguran que todo es parte de una estrategia mediática para mantenerse relevante en un mundo donde el escándalo vende más que la verdad. Lo que sí es un hecho es que su nombre ha pasado de estar en los altares digitales a los grupos de debate donde muchos ya no preguntan si es un pastor, sino si alguna vez lo fue. Frente a mí y luego detrás de mí dicen otra y que después dicen que yo soy el mentiroso cobardemente, entonces yo los tengo que grabar para limpiar mi nombre. Así que ahí lo tienes, entre insultos, teorías raras, mensajes místicos y profecías más confusas que claras, el caso de Fausto Zacapa deja más preguntas que respuestas. ¿Estamos frente a un predicador rebelde que descubrió verdades ocultas? ¿O solo es otro personaje de internet que encontró fama mezclando religión con polémica? Algunos lo llaman pastor, otros lo llaman farsante. Pero lo que es seguro es que nadie queda indiferente después de escucharlo. Si 40 personas estaban poseídas, no pudo haber sido a través de la Ouija. Porque si espíritus entraron a través de la Ouija, eso hubiese sido solamente en las personas que tocaron la tabla. Ahora la decisión es tuya. ¿Te convence su mensaje o te deja con cara de que me quiso decir? Déjamelo saber ahí abajito en los comentarios, porque este canal también se trata de escuchar lo que tú piensas. Aunque sea diabólico, bajo el poder de Cristo se vuelve para Dios. Si te gustó este chismecito sabroso y quieres más escándalos como este, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tu tía la cristiana intensa o con ese amigo que ya anda vibrando alto. Aquí nos vamos a seguir metiendo donde nadie se quiere meter, pero tú y yo sabemos que el chisme santo también edifica, o mínimo entretiene. Nos vemos en el próximo video de Cosicultura de Gerberín, donde la fe y el escándalo caminan juntitos. Cuídate mucho, y no te dejes engañar por cualquier iluminado que diga que el pelo le habla. ¡Vámonos!